Buenas noches, mi nombre es Clarine Breño Fino, soy estudiante de segundo semestre de técnico profesional en prevención de riesgos profesionales. Hoy vengo a hablarle acerca de los agentes contaminantes. Eh, la definición de agentes contaminantes. Los agentes contaminantes se denominan agentes contaminantes a aquellas sustancias químicas, energía física y microorganismos que debido a su concentración en el aire pueden alterar y dañar a la salud de las personas, dañar a los animales, a las plantas y materiales. Clasificación de agentes contaminantes. Agentes contaminantes se clasifican en agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Los agentes químicos se clasifican en polvos, humos, neblinas, nieblas, gases y vapores. Los agentes físicos se clasifican en ruidos, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Los agentes biológicos se clasifican en hongos, bacterias y polen. Equipos de medición de agentes contaminantes. El ruido se mide con un sonómetro, la iluminación con un luzómetro, material particulado con un muestrador de material particulado, los gases con un eudiómetro y la vibración con un vibrómetro. Eh, Realicé una visita de campo a una empresa de ebanistería el pasado de marzo, eh, que tiene como actividad económica trabajos de ebanistería, o sea, carpintería, con el fin de un agente contaminante a los que están expuestos los empleados que laboran en dicho taller. A realizar la visita técnica y poniendo en conocimiento todo lo aprendido en las temáticas aprendidas en mi proceso formativo, logré identificar agentes contaminantes físico, que es el ruido. eh, Logré observar que tienen muchos equipos eléctricos que cuentan con motores que generan mucho ruido. Al momento de realizar sus labores diarias, identifiqué herramientas manuales que son de tipo sierras eléctricas para corte de madera, también emiten una cantidad de ruido. Identifiqué la gran mayoría de operadores de maquinarias y equipos manuales no cuentan con los EPPs necesarios para mitigar este tipo de riesgos, como son las orejeras y los tapones auditivos. Eh, Descargué una aplicación en mi teléfono móvil para medir los niveles de ruidos generados por dichas máquinas y herramientas de mano y así determinar los decibeles a los que están expuestos los empleados de la ebanistería. Eh, en esta visita realicé medición aproximadamente en un tiempo de 2 horas y se logró determinar que los niveles de exposición sonora de los empleados de este taller están por encima de los 95 dBA, superando lo establecido por la norma. Para este tipo de medida utilicé una aplicación que cumple con la función similar a un sonómetro. El tipo de agente a socializar es un agente contaminante que está dentro de la clasificación de los físicos y es el ruido. El ruido se define como el movimiento ondulatorio que se origina en una fuente y se transmite a través de un medio elástico, eh, aire, líquidos y materiales sólidos e impacta al oído. ¿Qué norma regula el ruido en Colombia? La norma que regula el ruido en Colombia es Resolución 627 de 2016. Se adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Parámetros permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos. Para la medición de ruido, presentación de informes y otras disposiciones. Los equipos de medida para medir el ruido. El más común es el sonómetro y también está analizador de frecuencia, el dosímetro y el calibrador acústico. El sonómetro es un instrumento normalmente portátil diseñado para medir niveles sonoros de forma normalizada.
Responde al sonido aproximadamente del mismo modo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora. Usa como unidad de medida el decibelio. ¿Cómo funciona un sonómetro? Un sonómetro comprende un micrófono y un preamplificador, un procesador de señales y una pantalla. El micrófono convierte la señal de sonido en una señal eléctrica equivalente. El tipo de micrófono más adecuado para sonómetros es el micrófono de condensador, que combina exactitud con estabilidad y fiabilidad. La señal eléctrica producida por el micrófono está en un nivel bajo, por lo que se hace fuerte con un preamplificador antes de que sea procesada por el procesador principal. El procesador de señales incluye la aplicación de ponderaciones de frecuencia y tiempo a la señal, según lo especificado por estándares internacionales a los que se ajustan los sonómetros. Tipos de sonómetros y características. Existen diversos tipos de sonómetros que se diferencian principalmente del grado de presión que se deben cumplir en relación a los valores que son capaces de medir. Ellos son: el tipo 1 se utiliza tanto en el trabajo de campo cuando el ambiente acústico debe ser especificado o medido con precisión. El tipo 2 permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo. Medidas técnicas para eliminar, disminuir la exposición. Como norma general, se establece la obligación de la empresa de eliminar en su origen o reducir la exposición al ruido al nivel más bajo técnicamente y razonable posible, teniendo en cuenta el proceso técnico y la disponibilidad de las medidas de control aplicadas a las instalaciones y a los procesos existentes. Las medidas dirigidas para evitar o reducir la exposición son las siguientes. Métodos de trabajos que reduzcan la necesidad de exposición al ruido. Por ejemplo, cambios de carácter tecnológico, uso de equipos de menos ruidosos, modificaciones de diseño u organizativo. Rotación entre diferentes puestos de trabajo que permitan reducir la exposición al ruido. Elección de equipos de trabajos adecuados que generen el nivel de ruido más bajo posible, teniendo en cuenta la actividad laboral en la que están adscritos. La concesión y la disposición de los puestos de trabajo deben permitir minimizar el número de personas expuestas y también reducir al mínimo la exposición de estas personas, recurriendo no solamente al uso de los equipos menos ruidosos, sino también a equipos de trabajo con los elementos apropiados para minimizar la transmisión de ruido. La información y la formación convenientes para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo y reducir mínimo su exposición al ruido. Las medidas dirigidas para evitar o reducir la exposición de ruido son: reducción técnica de ruido mediante la reducción del ruido aéreo, por ejemplo, disminuyendo la generación de ruido en origen foco, disminuyendo el nivel de presión acústica en el ambiente desde el origen hasta el receptor transmisión, disminuyendo el nivel de presión acústica en el trabajador que receptor. Protección individual. La protección individual deben utilizarse las orejeras, que son cascos que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza mediante unas almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Estas unidos entre sí por arnés de metal o plástico. Y a veces se fija a cada casco o arnés una cinta flexible que sostiene los cascos cuando el arnés se coloca en la, en la nuca o por debajo de la barbilla. Tapones. Protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o se colocan sobre el pabellón auditivo destinados a bloquear la entrada. Pueden ser moldeables, premoldeables, personalizados